dijo Papi Palazuelos, nosotros vamos a hablarles de la evolución de la jurisprudencia en Roma, que abarca todo el periodo desde el preclásico, clásico y posclásico. Y dentro de este está obviamente la república, la monarquía, el principado dominado, y así no va. Va primero la monarquía, la república, el principado y el dominado o el imperio. Ahora te puedes marchar. O sea, aquí vamos a hablar de lo más top, que es la jurisprudencia en la monarquía. La monarquía abarcó del 753 al 509, obvio, antes de Papi Dios. O sea, como ya les había dicho, vamos a hablar de lo más top, de lo inicial, de la jurisprudencia. Pero antes les contaré algo súper mal plan. O sea, Roma inició por el gobierno del Paps Rómulo Rey. Pero esto fue a causa de matar a su hermano por no seguir las leyes. Desde la época de la monarquía tuvo una gran importancia el colegio de pontífices, quienes eran los babies, o sea, los sacerdotes y pontífices, los mejores. La jurisprudencia del periodo arcaico no construyó una fuente formal del derecho, sino una autoritas prudens. Eran quienes ayudaban en el cole de pontífices a guiar la práctica judicial, o sea, todo lo político y todo lo de la sociedad de ese tiempo, pero lo hacían a través de la religión. Algo así como lo que era bien visto para los dioses, lo fasto, lo mejor, y lo que se veía mal ante los dioses, lo nefasto, así que no hagan eso. Pero esto solo lo podían hacer ellos, porque si no, las cosas no quedaban como se quería y se enojaba el supremo, Júpiter. Y tipo, nadie quería que se enojara Júpiter, porque le iba mal a Roma. Entonces se hacía a través de los signos celestiales, o sea, los auges. Si no sabes qué son los auges, te voy a contar de una forma muy rápida, porque eso es cultura general, nena, y lo tienes que saber. Son las revestiduras de autoritas y prudens que controlan la legitimidad fundamental en la vida, pero baby, no se pueden quedar para siempre, se hacían anualmente. Y como dato extra, los auges solemnes se realizaban cada lustro, ambos en los templos como personas revestidas de la condición sacerdotal. Pero bueno, continuando con lo nefasto y lo que no se tiene que hacer, si no es aprobado por los sacerdotes, porque podían hacer un uso total, se les preguntaba a ellos cuáles eran los días más convenientes para realizar un juicio o una petición, debido a que podían hacer un uso total en la sociedad y eran súper importantes para los romanos y muy gato hacer enojar al dios. Así que los sacerdotes super buena onda les decían los días que les favorecían. Sabían fórmulas muy guau que no compartían fácilmente debido a que era muy rígido y sacramental el derecho de ese tiempo. Entonces les voy a mencionar como los dadis más importantes, que eran Apio Claudio, luego su sobrino Apio Claudio Caico, Semponio Soto, Escipio Nasica, Quinto Máximo, Tiberio Coruntiano, Publio Atilio Sapiens y Sexto Apelio Peto, conocidos mejor por ser los antiguos jurisconsultos, o sea, no son cualquier cosa, Bueno, a ver, pero después de la monarquía sigue la república, que es a partir del 509 al 27 a.C. Vamos a empezar a hablar de la jurisprudencia, o sea, lo más top. Y la primera fase de del periodo republicano, se distingue por su carácter creador, al heredar del colegio pontificial la función de interpretatio de vetus ius civilis. Algunos juristas tienen que crear las reglas e instituciones partiendo de los residuos principios. Entonces, los juristas republicanos desarrollan una extraordinaria labor en las relaciones sociales, venciendo así las dificultades de los antiguos negocios civiles. Ahora voy a hablar de alguien súper cool, súper top, de Sexto Apelio Peto Cato, que fue uno de los juristas de la República más distinguido. O sea, fue cónsul en el año 198 a.C. y censor en 194 a.C. y constituye la primera figura de jurisconsulto. Y también comenzó a publicar una serie de acciones que se conocen como Ius Aelianum, que vino a sustituir las viejas fórmulas de Flavio. Ahora les voy a contar dos cosas, una buena y una pues mala. La primera es que habían dos niñitos de bien que fueron figuras de juristas más preclaras y señoras de esa época. Obvio, el primer niñito fue Quinto Mucio Scaevola y el segundo Servio Sulpicio Rufo. Quinto Mucio Scaevola fue hijo de otro eminente jurista. Era obvio que su papi iba a ser Publio Mucio Scaevola, que con Bruto y Manilio fueron fundadores del Ius Civil. Tiene una vida constante, desempeñaron altos cargos, fue cónsul en el año 95 a.C. Y la segunda cosa que les dije, que estaba un poquito fea, es que lo asesinaron en el año 82 a.C. Pero ahí no acaba todo, o sea, en sus 18 libros de derecho civil, intentó una clasificación sistemática del derecho aplicando la cáustica por primera vez. Y esta obra influyó considerablemente en los juristas que le siguieron. Después aparece Servio Sulpicio Rufo como fundador de una célebre escuela en oposición con la de Quinto Mucio. O sea, ¿cómo se atreve a contradecirlo? Ya no me cae tan bien este niñito. Aunque dice que aprendió la jurisprudencia de Lucio Balbo y de Aquilo Galo y que superó a estos. Y aparte se mostró como opositor del célebre maestro de sus maestros. Se creía mucho, ¿no? A ver, ni tanto, porque dice que alcanzó un consulado en el año 51 a.C. y que era amigo de Cicerón y lo consideraba como un jurista de extensa cultura filosófica.
O sea, eso ya lo sabíamos. No nos interesa saber si lo Olvidando consideraban todo o lo no. que dije y que me cayó un poquito mal, creo que ya me está cayendo bien, porque según Pomponio dejó 180 libros de derecho, entre los que destaca Nota Tamuchi, que criticaban la doctrina del quinto museo. Ay, pobrecito. Tengo una buenísima idea. Mejor hay que hacer un repaso porque siento que no me entendieron nada. A ver, ubíquense, porfa. Vamos a empezar. En esta etapa de la jurisprudencia sigue siendo un mero consejo, es decir, auctoritas prudens, y no una fuente formal del derecho. En el siglo III los ciudadanos tenían la capacidad de decidir lo justo y comenzaron a guiar a los magistrados y jueces para solucionar los problemas. Estos nuevos jurisprudentes de espíritu más creativo aconsejaron lo bueno y lo útil de cada caso, en lugar de seguir con la rigidez y la sacramentalidad de los antiguos jurisprudentes. Espero que se hayan ubicado en el pequeño resumen que les conté, porque ahora les voy a contar la influencia helénica que tuvo la jurisprudencia. Esta fase helenística se dio al final de la República en el año 2, anticipando y preparando el periodo clásico, utilizando dos métodos, la retórica y la dialéctica. Espero que me hayan entendido porque yo no, la verdad. Aquí nada de reyes ni plebe. Aquí vamos a hablar del Principado, que abarca del 27 antes de Papi Dios al 284 de la Era Común. En esta etapa la jurisprudencia sí es potestas, aquí sí tiene poder, o sea, es lo mejor. Durante el Principado, o sea, nuestros amigos jurisprudentes son lo top de lo top. ¿Por qué? Porque ya no nada más ejercen el ius respondendi como consulta jurídica, sino que ahora están encima de los jueces. O sea, sus respuestas se les imponen a los jueces. Pero el ius respondendi, o sea, no se le otorgaba a cualquiera, se le otorgaba nada más a los más destacados juristas, o sea, lo de hasta arriba. Con esto quedaban autorizados para emitir opiniones ex autoritate principi. Y en los tiempos de Adriano, las opiniones de los juristas llegaron a ser obligatorias para los jueces. Se le considera quibus permissum est iura condere, que quiere decir establecer o crear verdaderas normas jurídicas. La primera etapa de la jurisprudencia aquí es la colegialización de la jurisprudencia y ahí todavía es auctoritas prudens. Existen dos escuelas clásicas de la jurisprudencia que predominan. O sea, estaba la sabiniana por un lado y la procuraliana por el otro. Y pues obvio, los jueces se iban por aquellas soluciones que estaban respaldadas por el Augusto. Y aquí nace la segunda etapa, que es ius respondendi ex autoritas principi. Aquí todavía la jurisprudencia es auctoritas prudens. Esto es las respuestas del príncipe encaminada a la decisión de los magistrados, para que escogían entre una escuela y otra para tomar la mejor decisión, y los jurisprudentes obviamente se encaminaban por el príncipe. Y bueno, los principales jurisprudentes estaban bajo el régimen de los severos. Entre ellos estaba Papiniano, que era el más grande jurisconsulto romano por su ciencia jurídica y su carácter. O sea, fue abogado de Marco Aurelio, fue magistrado relator, y Ulpiano y Paulo, aunque estaban más chiquitos, fueron sus más grandes rivales. Con el príncipe emperador, o sea, Adriano, existió el ius publicum respondendi ex auctorita principi. Aquí nuestra jurisprudencia, o sea, ya es potestas, ya tiene poder. Y pues, obvi, nada más vale lo avalado por el príncipe. Y pues aquí ya queda atrás así todo eso de la racionalidad y la justicia, y también obvio las escuelas. Y se conforma el Concilium Principi, que se encargaron de dar un orden a la casuística sistemática y elaboraron obras enciclopédicas. Y bueno, en la época de nuestro Adriano, los escritos de los jurisconsultos oficiales tuvieron autoridad igual que la ley. Y bueno, aquí, Obviamente pues ya se centralizó la jurisprudencia y por lo tanto se llama burocracia principi. Esto es más o menos a mediados del siglo III y los burócratas son los que están al servicio del príncipe. Y o sea, volvemos a que la jurisprudencia viene de la instancia política hacia una instancia ciudadana. Y bueno, la parte sad es que en esta centralización de la jurisprudencia, o sea, se sienten las bases de la vulgarización. Eso ya no está padre. Porque aquí se vulgariza el derecho y los jurisprudentes ya no buscan justicia. Ahora ya nada más buscan justificar las acciones del imperio y los compromisos con el príncipe. O sea, ya todos los compromisos que ellos tienen dejan de ser con el pueblo y la justicia. Y o sea, eso ya no está cool. Y bueno, aquí otra vez, nuestro emperador Adriano, o sea, encomienda a Salvio Juliano, un jurisprudente obvio, la centralización del edicto. O sea, con esto perdió lo vivo del derecho y lo convirtió en algo completamente vulgar porque quedó petrificado. Entonces, aunque según esto le da certeza jurídica, realmente también le quita como ese valor vivo. Y bueno, o sea, ya por último, nada más quiero decirles que la ley célebre del año 426, obvio después de Papi Dios, o sea, limita a 5 el número de jurisconsultos cuyos escritos tuvieron fuerza de ley. Y ahí les dan los nombres. O sea, grábenselos, fue Gallo, Paulo, Ulpiano, Papiano y Modestino. Para terminar con todo esto, lo último que vino fue tipo el imperio que vino desde el 284 al 1453 y pues fue el imperio absoluto. Aquí nada de que el principado, nada de eso, o sea, X. Aquí es el imperio absoluto y yo les voy a hablar de la jurisprudencia en el imperio absoluto.
del mejor periodo de toda Roma, que era el imperio o el dominado. Tipo, ya solo había un emperador ahí el que mandaba más, o sea, el rey de todo. Aunque bueno, obviamente, como sabemos, los romanos no les gustaba esta palabra del rey. Y bueno, básicamente el imperio romano para esta época es súper, hiper, mega grande. Entonces se divide en el imperio de Oriente y Occidente. Y en cada uno, tipo, pues obviamente no podían mandarse solos, ¿no? Entonces estaba el Augusto y el César, que era como el que iba a seguir al Augusto cuando este falleciera. Y pues finalmente, por lo que lo hicieron fue que no querían que el poder se concentrara en una sola persona. Qué curioso. Obviamente les tengo que dar los tiempos y este empieza en el siglo III después de Cristo y pues obviamente tiene que haber una nueva forma de organizar el derecho en Roma, porque la gente para empezar ni siquiera sabía qué reglas pues básicamente eran aplicables en qué lado del imperio. Y pues esto obviamente conllevó muchos más problemas, como que en las fronteras nadie sabía ni qué onda ni qué estaba pasando, obviamente no llegaban las leyes, la gente estaba súper dispersa y había muy poca gobernabilidad en cada uno de los lados del imperio. Y bueno, ahora sí, entrando muy en materia de lo que nos toca obviamente y por lo que hacemos este precioso trabajo, en la jurisprudencia en el dominado, pues ahora hay príncipes, ya no es el príncipe, ahora es el emperador de Roma y pues obviamente sus habitantes ya no eran así como que ciudadanos, eran más bien como los dominados del príncipe. Tienen también una influencia oriental súper fuerte. Hay una super crisis en los valores y permanencia en los militares. Y bueno, su primer emperador es tipo el señor Diocleciano, que pues básicamente lo que hizo este sujeto enlace lo que se va a llamar la tetrarquía, que es básicamente la división del imperio en Occidente y Oriente con 4 prefecturas. Después de este gran señor sigue Constantino, que después de su muerte vuelve a dividir el imperio, tipo se vuelven a pelear por él. Y bueno, después llega lo que viene siendo el cristianismo y este hace que caiga el imperio de Occidente en el 476 después de Cristo. Y bueno, en última instancia de emperadores, así de que ya el final, fue el señor Justiniano, que como todos sabemos, manda a hacer la compilación justiniana para pues fijar el derecho y volver a intentar hacer grande al imperio, que claramente era un imperio decadente, que ya viejo, obsoleto, de que ya no estaba evolucionando. Entonces manda a hacer el Corpus Juris Civilis los 6 después de Cristo, y pues aquí obviamente las fuentes de las jurisprudencias eran nada más puramente un consejo. Realmente el emperador no tomaba en cuenta como que digamos lo que opinaban o lo que decían, pero también sigue habiendo un senado, aunque solo es como que tipo los que justifican todo lo que hace el emperador, y sigue siendo un cuerpo como pues básicamente de adorno. Y obviamente como última instancia está un cuerpo sacrosanto, porque pues obviamente como ya sabemos eran ya cristianos, y pues concluye todo esto tristemente en la caída del Imperio Romano de Oriente.